artículos que se han escrito sobre qué nos da y qué no nos da la tomografía. Aquí, por ejemplo, nos dice que con tomografía se puede incluso pronosticar si tiene uno o más discos y la posibilidad de recuperarse. Estas son imágenes de tomografía en donde vemos claramente las lesiones y en los cortes axiales vemos si el disco se va a la izquierda, si se va a la derecha. Okay, entonces vemos hernias de disco perfectamente. Hay estudios que tratan de decirnos si con la resonancia vamos a tener claro el pronóstico de acuerdo a los cambios en la médula. En fin, eso es en cuanto al tratamiento, digo, al diagnóstico. Pero vamos a regresar un poco al tratamiento, porque aquí nos habíamos quedado en que el único tratamiento es líquidos y oxígeno. ¿Y por qué decimos eso? Porque muchos casos que requieren tratamiento médico, todavía hoy en día se les siguen aplicando corticosteroides. Y se ha demostrado una y otra vez que no funcionan en absoluto. Que el tratamiento es asegurar adecuada perfusión, monitorear la presión, aportar oxígeno, manejar el dolor y la inflamación, pero con antiinflamatorios no esteroidales. Y la cirugía de manera temprana. Esto es todo el tratamiento que el paciente necesita. Terapia de líquidos, oxígeno, descomprimir rápido, manejar el dolor. Por años y años y todavía en los prontuarios, todavía en el Plumb, que es el libro de dosis como más usado, si buscan el succinato sódico metilprednisolona, viene el esquema de tratamiento por traumatismo medular y nos dice que podemos aplicar Solumedrol a 30 miligramos por kilo en la primera dosis, a 15 en la segunda a las 8 horas y así. Esos pacientes, para el día siguiente de ese tratamiento, un porcentaje como del 30-40 ya tienen melena. ¿Okay? Entonces tenemos el paciente con traumatismo medular y melena. Y entonces va a tener que estar hospitalizado más tiempo tratándole las complicaciones que generó el Solumedrol. Y este es el que se consideraba que tenía los mejores efectos, porque lo manejaban como antioxidante. Se habían hecho estudios en humanos que decía que si se usaba en las primeras 8 horas era de gran utilidad, que mejoraba el pronóstico. Después de ese estudio, por el cual se hizo este protocolo, se han hecho muchos otros y ninguno ha probado que tenga ningún efecto benéfico sobre la médula el uso del succinato sódico de metilprednisolona, que es el Solumedrol. La dexametasona no tiene ningún efecto benéfico, ninguno, pero nos ha costado quitarnos la costumbre años. Estos artículos que hablan de que la dexametasona no sirve, que incluso incrementa la posibilidad de infecciones de vías urinarias y del tracto gastrointestinal y sangrados del tracto gastrointestinal, tienen como 10 años o más. Todos esos estudios que nos dicen una y otra vez que no usemos corticosteroides ya tienen como 10 años. Y no podemos. Nuestro instinto es ver un traumatismo craneoencefálico, porque esto aplica también para el trauma craneoencefálico. Cada vez que vemos un paciente con trauma craneoencefálico, trauma medular, o sea, le tenemos que poner dexametasona mínimo y capaz que hasta le mezclamos domoso. ¿Sí o no? Tampoco, o sea, no sirve de nada. Se ha demostrado una y otra vez, pero no, sentimos que el no hacer nada pues es como dejar que el paciente le pase algo, pero genera más complicaciones que beneficio. Yo les puedo decir que como a mí es un tema que me ha gustado desde hace mucho y que venimos dando pláticas sobre este tema, pues me tengo que actualizar y ver los últimos. Entonces, pues desde hace años que yo lucho en donde yo trabajo para que no les pongan, y me ha costado años que me crean, ya tienen años que de verdad nadie les pone corticosteroides para nada. Y no solo hay, o sea, no es que no haya diferencia, hay una gran diferencia a favor porque nunca tenemos perros con gastroenteritis secundaria al efecto de los corticosteroides, porque no tenemos infecciones de vías urinarias,
porque el paciente solo tiene el traumatismo medular, lo operamos pronto y el paciente se recupera y se va a su casa. Y no tiene melena y se nos está poniendo… Veíamos perros perforados con úlcera gástrica. Todo eso ya no lo vemos. Bueno, sí lo vemos porque nos llegan de otro lado. Pero he logrado convencer a la gente que trabaja con nosotros finalmente de que no tiene ningún beneficio. Hay veces que me dicen, yo he visto que sí. Dije, pero no has visto el mismo paciente sin el tratamiento. Ese mismo paciente, si al día siguiente está bien, iba a estar bien con un antiinflamatorio no esteroidal. Y tal vez iba a estar bien porque pasó el tiempo. Solo porque pasó el tiempo, también están mejor. Entonces, tratamiento para prevenir daño secundario es descomprimir y estabilizar. Los corticosteroides no han funcionado, los inmunomodulares no han funcionado. La experimentación en lo que se está trabajando, y se está trabajando a nivel de humanos y de perros y de todo, por la importancia que esto tiene, es en el medicamento ideal, que sería ¿cuál? El que previene el daño secundario, el que promueve regeneración, reemplaza el tejido de la médula. El día que existe ese medicamento, bueno, esa persona se va a sacar el premio Nobel porque entonces dejará de haber paralíticos. Pero hasta el día de hoy eso todavía no existe. Se está trabajando, obviamente, con las células madre. El tratamiento de células madre todavía no responde a una sustitución total de la médula cuando ésta ha sufrido un daño completo. Se está trabajando, está en experimentación y yo pensaría que de aquí se esperan grandes posibilidades en un futuro. Se ha utilizado el polietilenglicol, que se considera que fusiona los axones de la médula espinal, pero también hay artículos que dicen que no sirve de nada. Se está trabajando con la cama hiperbárica, con hipotermia, con terapia de campos oscilantes. Hay un sinfín de terapias en experimentación que ninguna todavía ha probado resultados importantes. Este es un estudio que se hizo con polietilenglicol, con el succinato sódico de metilprednisolona y sin nada. Y no hubo diferencia. Se consideró que no hay beneficio entre el succinato sódico, el polietilenglicol y los que no les dieron nada en pacientes que tuvieron un traumatismo que llegaron en esas 24 horas. No hubo ninguna diferencia y sí se intoxican con el succinato sódico. Y aquí hay algunos ejemplos. Complicaciones del succinato sódico en el dachshund que tiene cirugía de hernia de disco. Y la conclusión es que hay complicaciones posoperatorias que incrementa el gasto del propietario porque el paciente se tiene que quedar más tiempo y hospitalizado por tratar las complicaciones del succinato. ¿Okay? Fíjense la fecha 2001. Desde entonces, o sea, ya son más de 10 años, ya se me pasó rápido el tiempo. O sea, es mucho tiempo el que se viene demostrando que no sirven. ¿Ok? Entonces, bueno, solo son unos ejemplos para que no crean que es mi opinión. Es lo que hasta hoy se ha demostrado. Tal vez el año que entra sale un estudio y dice, sí sirven los corticosteroides, pero a una dosis menor, o sí sirve en tal momento. Pero hasta hoy no hay ese artículo que diga que sí sirve. Todos dicen que no sirve, que por favor no lo usemos. ¿Okay? Cuando hemos decidido dar solo tratamiento médico, nuevamente, inicialmente es manejar la presión, el oxígeno, y una vez que se va recuperando el paciente, debemos pensar en reposo, en lo que se desinflama la médula, en lo que se consolida una fractura o cicatriza una hernia de disco, estabilizando al paciente lo mejor posible si es que tuviera una fractura con arneses o férulas, que a veces son difíciles de manejar por el cuidado de la piel, pero realmente el tratamiento va a ser el reposo. El manejo del dolor, que se puede dar con opioides como el tradol, si está intrahospitalariamente con el butorfanol. Podemos dar un antiinflamatorio no esteroidal en un inicio. Tenemos que cuidar que estos pacientes les estén vaciando la vejiga, evitando que tengamos infecciones de vías urinarias
por el difícil vaciamiento en algunos casos. Y si no la pueden vaciar adecuadamente, por ser neurona motor alta, podemos apoyarnos con el prazosin o con el diazepam para que estén vaciando la vejiga. Las infecciones de vías urinarias es de las principales complicaciones post-traumatismo medular. Si la vejiga es de fácil vaciamiento y hay un daño neurológico, a veces tenemos una vejiga neurogénica que simplemente ya no se puede contraer. En esos casos se recomienda el betanecol. Entonces, la vejiga, cuando vamos a tratar al paciente médicamente, hay que estarlo vaciando varias veces al día, enseñándole a los propietarios cómo hacerlo. El hecho de usar catéteres nos lleva a tener infecciones muy importantes. Un catéter permanente genera resistencia bacteriana al cuarto día. De ahí que lo ideal es que tratemos de descomprimir para que el paciente recupere su función. Cuando tenemos pacientes que están en recuperación, en reposo, también vamos a tener otras complicaciones como úlceras por presión, neumonía por aspiración o por decúbito, irritación por la orina. Todos estos pacientes que dejamos en recuperación sin tratamiento quirúrgico, van a decir que estoy vendiendo las cirugías, pero la diferencia en la recuperación es enorme. Los pacientes que tratamos que se recuperen de una lesión grave, solo con reposo y tratamiento médico, empiezan normalmente a pasar muy mal. Los pacientes que no se incorporan, después de unos días o semanas, empiezan a tener úlceras por decúbito si no los tenemos en una superficie acolchonada en donde podamos evitar estas cosas. Una vez que tenemos estas úlceras, nosotros tenemos clientes que tienen pacientes que no caminan y los tienen por años. Y de pronto tratamos estas úlceras, es muy difícil tener estos pacientes. Hemos intentado todo tipo de donas y hay unos parches especiales para tratar las úlceras por decúbito, pero lo que hay que tratar es que no se formen estas úlceras. Los pacientes en decúbito, las protuberancias óseas van a causar estas úlceras en pocos días. Entonces hay que poner una cama acolchada, material absorbente, dar masajes, hacer movimientos. Tener un paciente que no camina requiere cuidados intensivos por parte de los propietarios. Hay propietarios maravillosos para eso y otros que no lo son tanto. Y después la fisioterapia. La fisioterapia tiene que ser todos los días, varias veces al día, y ahí sí apoyarnos con acupuntura, terapia láser, con magnetoterapia. Hay centros de rehabilitación en México que manejan todo esto de manera muy completa, junto con la terapia, con la hidroterapia que funciona en algunos casos particulares, y eso sin duda va a ayudar muchísimo a los pacientes. Una vez que se decide tratamiento médico o quirúrgico, después de esto la fisioterapia hace toda la diferencia. Si a un paciente, aunque lo alineen, lo descompriman, no le dan fisioterapia y se atrofia en 2 semanas, aunque esté la médula y se recupere, después de una atrofia muscular severa es difícil que el paciente vuelva a caminar. Entonces hay que descomprimirlo, alinearlo, hacer lo que tengamos que hacer y que empiece la fisioterapia de manera diaria, cotidiana, haciendo ejercicios en casa, yendo a la fisioterapia, si es que queremos que vuelvan a caminar. Las caminatas con soporte en algunos casos son muy útiles porque incentivan movimientos de todo el cuerpo, el vaciamiento de la vejiga, logran defecar. Cada vez hay más y más lugares donde hacen estos aparatos de mejor calidad, de diferentes tamaños, para diferente tipo de paciente. Entonces, sí hay que pensar en apoyarnos en todos estos accesorios y en los terapistas físicos para apoyar a los pacientes. Los pacientes sin dolor profundo, debemos recordarlo, por trauma exógeno, es decir, por atropellamiento, caída, mordida, sin dolor profundo se recupera solo el 11.8%. Entonces, cuando les llegue un paciente sin dolor profundo, piensen muy bien lo que van a decidir. Porque si deciden seguir adelante, le tienen que decir al dueño que tiene 90% de posibilidades de no volver a caminar,
ni operándolo, ni dándole terapia física de rehabilitación para toda su vida. Es muy grave cuando llegan sin dolor profundo por un golpe externo. Pero no hay que confundir, porque por hernia de disco, sin dolor profundo, se recupera el 64%. ¿Okay? Entonces tienen que hacer la diferencia. Si un perro llega por hernia de disco, hay que operarlo, aunque no tenga dolor profundo. Yo les puedo asegurar que la recuperación es mucho mayor que el 64%, aún sin dolor profundo. Entonces, una cosa es por un trauma exógeno y otro es por una hernia de disco. Sigue teniendo más posibilidades de caminar un perro con hernia de disco sin dolor profundo que de no caminar. Entonces, sigue valiendo la pena hacer la cirugía siempre y cuando llegue en la primera semana. Si el paciente tiene sin dolor profundo un mes, o sea, si es por una hernia de disco, por lo que sea, es demasiado tarde. De ahí que todo paciente con daño neurológico hay que valorar si se opera en los primeros días. Muchísimos perros con hernia de disco se esperan tratándolos a ver si camina, a ver si deja de arrastrar las patas, y es tiempo que se pierde. Si en cuanto llegue y detectan dolor, déficit de propiocepción, hacen el diagnóstico y se opera, ese perro ya se rehabilita sin dolor, vuelve a caminar y se recupera. Si se esperan a ver si con tratamiento médico camina, para cuando se opere va a necesitar una rehabilitación mucho, mucho más larga. Y los de hernia de disco, mientras tengan sensibilidad, se recupera el 96%. Sí se operan pronto. ¿Okay? Bueno. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Sí. Sí. ¿Y el succinato? Ah, sí. Sí, hay algunos artículos que hablan de tratar el trauma medular parecido al trauma craneoencefálico. Entonces, hay por ahí algún artículo que habla del uso del manitol, pero la mayoría no lo maneja. Yo lo he platicado con el urgenciólogo que trabaja con nosotros, sí le he dicho, oye, ¿por qué? O sea, yo he visto un artículo que lo menciona, pero la mayoría de los artículos de trauma medular no hablan de los diuréticos. Entonces, lo he leído en un artículo, yo creo que lo puedes manejar siempre y cuando cuides la presión arterial del paciente. Sí, doctora. Sí, efectivamente hemos estado utilizando el manitol, hemos visto mucha hipotensión. Es una de las complicaciones más. La hipotensión es lo más grave que le puedes hacer a la médula. Si tú lo manejas y generas hipotensión, está contraindicado. Entonces, no funcionó, ¿no? No te funcionó. Y otra cosa, la terapia posquirúrgica. A ver, ponte el micrófono. La terapia posquirúrgica del tratamiento del trauma medular, ¿cuál es? ¿La fisioterapia? La terapia, el analgésicos, AINES o… ¿Cómo mandamos? ¿Qué hacemos con el paciente después? Porque antes se recomendaba igual seguir con la metilprednisolona, ¿no? Entonces… No, nosotros los manejamos con un antiinflamatorio no esteroidal unos días, ya descomprimido, digamos, o si decidieron darle tratamiento médico nada más, manejamos antiinflamatorio no esteroidal, Previcox, Rimadil, Meloxicam, el que usan. Lo damos por unos días, manejamos tradol, llegamos a manejar gabapentina cuando hay un dolor neurológico intenso, protegemos el estómago con omeprazol y empezamos la fisioterapia. Y así los mando a casa. Después de operados que ya controlan esfínteres, lo mandamos con su analgésico, Meloxicam o algún antiinflamatorio unos días. A largo plazo, hay quienes mandan vitamina E, ginkgo biloba, vitamina B. Entonces, muchas veces lo mandamos. Si funciona bien o no, tampoco está muy claro, pero el propietario tiene una sensación como de ir cuidando la médula al dar las vitaminas. Se considera que tiene cierto efecto pues, antioxidante y eso que en realidad ya no es el momento en que más lo necesitaba, pero sí lo usamos a veces.
Pero así que importe, yo creo que es el manejo del dolor. El momento que tú quitas el dolor, el paciente está más cómodo, está menos contracturado. En casos de contracturas muy importantes, manejamos algunas dosis de diazepam por algunos días, o cuando quedan con mucha contractura en los de cervical, sí manejamos diazepam. Inmediatamente la fisioterapia con masajes, con estímulos, con actividad motora. Termoterapia también, ¿no? Mira, eso de la fisioterapia y si le damos o no termoterapia o láser o tal, ya lo deciden en el centro de rehabilitación, no es algo que hacemos en nuestro hospital. Me apoyo en un grupo externo. Gracias. Sí, doctora. Si damos tratamiento médico, ¿a los cuántos días tenemos que iniciar la fisioterapia? Si no hay posibilidad de hacer cirugía y médico. Si hay inestabilidad por una fractura o algo así, te tienes que esperar a que esté estable, lo cual tal vez va a pasar como 15 días en lo que por lo menos tenga buen callo, lo cual es en detrimento total del paciente. Si es por una hernia de disco y el paciente pues, tiene ataxia o déficit de propiocepción y va mejorando, o sea, debes empezar a dar masajes con el paciente en reposo de manera inmediata, pero se considera que el anillo fibroso de la hernia de disco tarda 3 semanas en cicatrizar. Entonces, digamos que hubo una hernia de disco, se abrió el disco y se salió el contenido. Lo que tú le estás apostando es que a lo que se salió, como que se aplaste ahí en el canal medular y el anillo fibroso cicatrice. Si no ha cicatrizado y lo mueves, se sale más. Entonces, tarda 3 semanas en cicatrizar porque no está muy bien irrigado. Así que cuando es tratamiento médico se recomienda reposo, 3 semanas, dándole masaje sin mayores estímulos y no necesariamente un reposo de jaula, porque luego la jaula les pone muy mal, sino un reposo en donde se pueden incorporar, caminar un poco, salir a orinar, defecar, pero no subir escaleras, no brincar, no correr, no nada. Entonces, el reposo yo no lo mando de jaula, lo mando de un lugar donde esté el paciente tranquilo. Gracias. Ahora vamos a hablar más de hernia de disco ahorita con los procedimientos quirúrgicos. ¿Algún otro comentario? Doctora. ¿Dónde? Buenas tardes. Para el procedimiento de mielografía, ya ve que hay algunos clientes que no nos van a pagar, pero no nos van a pagar la resonancia, tomografía. ¿Cuál es el medio de contraste que se utiliza para este procedimiento? Es un medio de contraste yodado. Nosotros usamos el de la marca Omnipac. Se usa 0.3 mililitros por kilo. Introduces la aguja, pasas esa dosis. Es un procedimiento que una vez que lo hacen varias veces, pues es como aplicar un medicamento endovenoso. O sea, simplemente es encontrar como la lógica de la anatomía de las vértebras para poder introducir la aguja, metes tu medio de contraste y tomas una serie de radiografías rápidamente. Es muy importante cuando se hacen mielografías que la cabeza del paciente siempre esté levantada, porque el riesgo es que el medio de contraste llegue al cerebro, irrite y puede provocar convulsiones. Yo hice millones, qué exagerada, muchos casos con mielografía y fueron pocos los que tuvieron convulsiones, pero cuando pasa es bastante latoso porque tienes que tener al paciente sedado o anestesiado a veces un día entero en lo que pasa el efecto, y una vez que pasa el efecto pues ya sigues, ya lo operas, ya es lo que tengas que hacer, pero sí es una complicación latosa, digamos. ¿Algún otro comentario? El de polietilenglicol viene en un frasco que preparas, viene en polvo, lo reconstituyes y en teoría lo debes administrar lo antes posible después del tratamiento médico vía endovenosa. La dosis no me acuerdo. En México no se consigue fácilmente, pero lo puedes traer de Estados Unidos. No está probado todavía para usarlo. O sea, se considera que está en experimentación, pero hay quienes lo usan ya de manera cotidiana.
Entonces te traes, son frasquitos, te digo que vienen con el polvo, lo reconstituyes y se usa viendo venosa. Nada más habría que checar la dosis. Ok, gracias. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Qué hora es? ¿Nos seguimos o tengo que esperar? ¿Qué hora es? Ya seguimos, ¿verdad?